Y ya estamos listas para conversar. Vamos a hablar de un nuevo informe que hizo Ipsos. Ipsos hace de vez en cuando informes que hablan de distintos temas y esta vez abordaron el tema junto a la Fundación Iguales de la situación, los derechos, el trato y la inclusión de las personas bueno, digo en inglés, LGBTIQ+. Bueno, y para hablar de esto, por supuesto, viene la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, que es Alejandra Ojeda Mayorga. ¿Cómo está, Alejandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Cuéntame, entonces, estos informes van cambiando de tema y en esta vez se centraron en este tema. Claro, el Claves Ipsos sale todos los meses, encuesta cada mes a 1.000 personas de todo el país sobre un tema que es relevante, ya sea en políticas públicas, en contingencia, en lo que está pasando a nivel país. Y en esta oportunidad, con Fundación Iguales, en el mes del orgullo, consultamos respecto de los derechos de las personas LGTBIQ+. Ya, y este informe tiene dónde compararse, se ha hecho previamente. Lo hicimos el año pasado, por lo tanto tenemos algunas preguntas que están en comparación y que nos llevan a conclusiones bastante interesantes en la materia. Primero, hagamos la cosa como general. El informe da cuenta de que los chilenos estamos más preocupados, menos preocupados, más atentos, menos atentos a este tema. En general, los datos nos indican de que hay un nivel de preocupación y de apoyo respecto de los derechos de las personas de la comunidad que es bastante similar a lo que observábamos el año pasado. Pero se prenden las alarmas porque lo que estamos observando desde la percepción ciudadana es que los discursos de odio han aumentado en el país. Cuando hacemos esta consulta respecto de las redes sociales, 31% nos dice, 3 de cada 10 personas consultadas, que lo que están observando es que en el último año los discursos de odio hacia personas LGTBIQ+ han aumentado en redes sociales. La misma pregunta la hicimos en mayo de 2025 y el resultado era solamente un 22%, o sea, tenemos 9 puntos más. Ya, hay más, según la percepción de los encuestados, entonces hay más discursos de odio a través, especialmente de redes sociales. En redes sociales, ya. Efectivamente. No de medios de comunicación en general. No de medios de comunicación en general, pero sin embargo sí hicimos una pregunta que no está directamente relacionada con los discursos de odio, sino con la imagen que se presenta en medios de comunicación y en redes sociales respecto de personas de la comunidad. Y claramente nos instaló en una punta a una de las redes sociales y en el otro lado como con imágenes más negativas a las otras. Ya. O sea, las redes sociales no operan como en forma homogénea, sino de que hay redes sociales donde se expresan más frecuentemente los discursos de odio. ¿Y cuáles son esas? Twitter. Ya, o sea, X. X. Exacto. Y Facebook. Mientras que al otro lado, TikTok es más abierta, es más diversa, presenta una imagen mucho más positiva respecto de las personas LGTBIQ+. Ya, y eso me imagino que tiene que ver con que los usuarios de una y otra plataforma son distintos, son de distintas edades tal vez. Son públicos distintos y la producción de contenidos tiene distinto origen también. Porque en TikTok hoy en día tú estás observando y si bien tienes hartos líderes de opinión y tienes personas diversas, pero es una red mucho más juvenil. Claro. Y las marcas, las empresas están muy presentes también en TikTok. En cambio, Twitter o X es un mundo distinto. Twitter es tierra de nadie. Es tierra de nadie, es complicado publicar. Ahora, para entenderlo bien, ¿cómo se define discurso de odio? Mira, discursos de odio son todos estos discursos que denostan, que tratan que hacen diferenciación respecto de la posición social, que tratan además con palabras que no corresponden y que por sobre todo están en la línea de retroceder en materia de derechos. Ya, perfecto. En términos generales, no sé si eso también está dentro de la investigación, la sensibilidad de la sociedad chilena en torno a la comunidad se mantiene con una ascendencia positiva, porque, digámoslo, hace 20 años era muy distinto, o estamos retrocediendo. Mira, nosotros tenemos datos históricos, pero de otro estudio, el Global Advisor, que es un estudio que hace Ipsos a nivel internacional,
que encuesta frecuentemente a 30 países y la versión del mes del orgullo va a aparecer la próxima semana, pero efectivamente cuando uno en ese estudio mira un horizonte respecto de hace 5 años había mucho más apoyo, mucho más sensibilidad. Esta había bajado en los últimos años, vemos en esta oportunidad para el 2026 cierto repunte en la materia, están aumentando ciertos indicadores, pero a partir del Claves Ipsos tenemos una pregunta comparativa que yo creo que también es interesante, nos entrega algunas señales en esa línea, y es que preguntamos en mayo de 2025, volvimos a preguntar ahora en junio de 2026 respecto del apoyo a una ley que sancione discursos de odio por orientación sexual e identidad de género. Y el apoyo es mayoritario, pero hace un año era el 54%, hoy día estamos en 58% y en forma bastante unitaria. Un poco más pronunciado por parte de las mujeres el apoyo, pero en general yo te diría no hay mucha diferencia por tramo etario, si vives en Santiago regiones o nivel socioeconómico. Entonces tenemos indicadores que están avanzando. Que están variando. Ahora, es más o menos evidente, varió el gobierno en nuestro país. Sí. Me imagino que eso de alguna forma se midió cómo el gobierno se enfrenta a esta situación, este nuevo gobierno. No directamente el gobierno, pero tenemos una pregunta y que en mi opinión probablemente es el resultado más importante de este estudio porque nos prende una alerta. A ver. Hicimos una consulta respecto de la importancia que tienen los discursos, las opiniones que entregan públicamente las autoridades. Y esto podríamos hacerlo extensivo hacia, en general, los líderes de opinión. Y 63% estuvo muy de acuerdo que efectivamente lo que se dice públicamente tiene un efecto importante, ya sea en promover o en detener los discursos de odio a nivel poblacional. O sea, lo que te está diciendo la ciudadanía es, Marcelo, no es neutro lo que se dice. Tú abres las posibilidades. La autoridad. Pero le preguntaron a la gente si es que encontraban que era suficiente lo que hacía el gobierno, me imagino que el gobierno actual, por el apoyo y proteger los derechos de las personas de la comunidad. Efectivamente, si es suficiente para apoyar y proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y solamente un 30% opina que el gobierno hoy en día está haciendo lo suficiente, que combinado con este otro resultado que yo te comentaba, nos instala una preocupación. Una preocupación. A propósito que hoy día mismo apareció esta información de que el gobierno está generando ¿cómo se llama? Un reglamento para eliminar el lenguaje inclusivo dentro de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Me imagino que eso para la gente es justamente el peligro, claro, es una señal más. El temor que tienen. Claro, es una señal más porque el lenguaje inclusivo, y hay que tener ahí una mirada amplia, no solamente hace reconocimiento de la diversidad en esta materia, sino que instala también al género femenino, ¿no es cierto?, como un sujeto respecto del cual se habla, se le interpela y que está presente dentro de la comunicación y por lo tanto dentro de la construcción que nosotros estamos haciendo en materia de políticas públicas y de lo que corresponda a dirigir el país. Entonces cuando tú distingues a través del lenguaje inclusivo, tú haces presente a ese sujeto. Pero mira, hay señales y por eso es importante leer este dato que te instala la ciudadanía, que te dice, no es neutro lo que se dice, no hay que mirar en menos, tiene un efecto importante las comunicaciones o las señales que se están entregando. Cuando el gobierno del presidente Kast asume, durante la primera semana o a los pocos días, participa en una de las reuniones de la Asamblea Permanente de los Estados de la OEA, ¿ya? Entonces, y ahí se debía ratificar el apoyo al acuerdo de respeto y de avanzar en materia de los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+, y no se ratifica. Y se había ratificado en el gobierno de Michelle Bachelet, se había ratificado en el gobierno del presidente Piñera, se había ratificado en el gobierno del presidente Boric. Entonces, y después se dice, no es que nosotros no apoyemos, pero no ratificamos este acuerdo. Entonces tú, cuando abres la posibilidad de relativizar
¿ah? Y no das señales claras, finalmente lo que estás haciendo es abrir la puerta efectivamente para que aparezcan discursos de odio, para que aparezcan en otros contextos negacionismos, etcétera. Porque en definitiva las señales claras son también lo que permite a nivel de la esfera pública que se instalen los discursos, ¿ah? Y lo que te dice la ciudadanía con este resultado es que es una alerta, es un llamado, porque lo que se necesita son diálogos con altura de miras, que partan, ¿no es cierto?, que partan desde el reconocimiento de la diversidad y que hablan respecto de los temas de derechos y de inclusión, etcétera, pero no con no con comunicaciones que puedan abrir la puerta hacia los discursos de odio. Ya, y esto no tiene entonces que ver con estas como mareas, ¿no? Que de pronto se había pasado el péndulo para un lado y ahora está yéndose para el otro. No hay señales tan claras todavía. Ya. O sea, claramente Chile, y no solamente Chile, sino que hay una tendencia mundial de un giro hacia miradas más conservadoras. Pero lo que observamos nosotros es que las miradas más conservadoras en Chile se dieron en los últimos años y ahora vemos algunas señales de avance, de reconocimiento. Fue como que traspasamos un límite. Ya, o sea, mira, raya para la suma, yo te diría, el conjunto de resultados completos nos dice, ojo, porque traspasamos un límite y ese límite abrió una puerta donde no queremos que esté el país. Claro, y que como es difícil de predecir qué pueda pasar a futuro. Se preguntó qué pasa con la gente, cómo percibe que, qué sé yo, en el mundo de la salud, en el mundo de los trámites, en el mundo de la educación, ¿están tratándose estos temas? Sí, por cierto, hicimos varias preguntas en los distintos ámbitos. Mira, un resultado que es muy interesante, porque hablamos de, como tú bien dices, hablamos de salud, hablamos de educación, pero hablamos también de lugares de trabajo en esta oportunidad. Ya, por ejemplo. Y fíjate que los resultados nos indican que es en el mundo del trabajo, en los lugares de trabajo, donde vemos mayor apertura y mayores avances. Es interesante, fue una sorpresa para nosotros, porque además de las 1.000 personas, preguntamos específicamente a aquellas que hoy en día estaban trabajando o que tenían experiencias laborales recientes, cómo observaban en los lugares de trabajo, si eran espacios inclusivos, por ejemplo. Y 6 de cada 10 personas nos dijeron que sí. Y 6 de cada 10 personas nos dijeron además que lo que habían observado en base a su experiencia es que personas LGTBIQ+ tienen las mismas oportunidades de crecer y ser reconocidas en los espacios de trabajo. Creo que en esa materia es importante, porque se ha trabajado en forma importante en los últimos años en crear, a partir de las leyes, pero de impulsar lugares de trabajo inclusivos con respeto, donde no existan distinciones, ya sea por orientación, por género, por situación social, etcétera. La ley Karim, entre otros instrumentos, también es un avance importante, porque en definitiva ha logrado pisos de trato, y esto es reconocido por las personas que nosotros encuestamos. Perfecto. Me imagino que el próximo año vamos a estar conversando nuevamente para ver cómo se va moviendo la opinión pública en torno a estos temas tan importantes. Así que te damos las gracias, Alejandra, por haber venido a conversar con nosotros y felicitaciones por el estudio. Ojalá mucha gente lo analice y lo revise. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros con Fundación Igual estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir estos datos. Perfecto.